versículo del capítulo 12 de Romanos, los versículos 1 y versículo 2. Y ustedes se van a dar cuenta que el argumento que usa Pablo en el versículo 1, yo no sé aquí en España si se usaría, pero las madres cubanas lo usan como último recurso. O sea, cuando dice el versículo 1 dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y el versículo 2 dice: y no os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La primera cosa del primer versículo, como yo digo, es un argumento de desesperación de las madres cubanas, o de las esposas cubanas, o de los esposos cubanos, o de los que llegan al punto ya de exasperación en las relaciones interpersonales. O sea, cuando la mamá le dice al muchachito que no haga eso, y le dice que no haga eso, y lo amenaza con decirle: si lo sigues haciendo, la bicicleta que pediste para las Navidades, para el Día de los Reyes Magos, no te la vamos a dar. Y si sigue, ya cuando no consigue nada, lo último que la mamá cubana le dice: muchacho, por el amor de Dios, quédate tranquilo. Yo no sé si lo usan aquí ustedes, pero la esposa también, cuando ya se desespera, le dice: pero Ramón, por el amor de Dios. Fíjense ustedes, cuando ustedes leen la Biblia es un libro muy humano. O sea, algunas personas piensan que la Biblia es un libro que viene en una cápsula espacial, pero es un libro humano. Aparentemente, en cualquier cultura, Dios y su amor es el último recurso. Y lo que está implícito en eso que dicen en Cuba las madres o los esposos, las esposas, y no sé aquí en España si lo hacen, lo que está implícito es la idea de que lo que no consigue el amor de Dios no lo va a conseguir nadie. La otra idea es de que el amor de Dios es la fuerza más poderosa para conseguir respuesta en el ser humano. Ahora, como hemos dicho anoche, tenemos que trabajar con la Biblia de forma analítica, de forma crítica, trabajar con ella, disectarla. Fíjense ustedes lo que dice Pablo: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Lo que Pablo está pidiendo, y cuando usa allí la palabra cuerpo, recuerden ustedes que en la Biblia el ser humano no se parcela. O sea, nosotros a veces hablamos y hacemos una separación, ¿no?, del alma y del cuerpo y del espíritu, pero en el pensamiento bíblico eso no es así. Ni en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento se parcela el ser humano. El ser humano se presenta como una unidad total. Cuando se dice allí cuerpo, esa es la idea. O sea, la totalidad del ser. Ahora, el ruego de Pablo de que presentemos nuestro cuerpo, un ruego grande. Y ese versículo trata de lo que es la dinámica del servicio. O sea, cuando una persona madura, cuando una persona crece, se desarrolla, la mayor expresión o la expresión más concreta está allí. Recuerden ustedes también que aunque el Nuevo Testamento está escrito en el idioma griego, tiene como fondo filosófico el mundo hebreo. Y una diferencia fundamental entre el mundo hebreo y el mundo griego es que el mundo griego es un mundo que funciona en un nivel de abstracción. De los griegos recibimos nosotros la filosofía. O sea, la filosofía occidental es esencialmente griega. Pero
el mundo hebreo es un mundo concreto, o sea, la cultura hebrea, la cultura del Antiguo Testamento es concreta. Por eso cuando ustedes van al Antiguo Testamento, ustedes no encuentran el concepto de cielo que encuentran en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento el cielo ya tiene que ver con aquello que trasciende a lo físico. Porque en el Antiguo Testamento todo es concreto. Por lo tanto, cuando Dios dice que nos ama de tal manera, ¿qué es lo próximo que hace? De tal manera amó Dios al mundo que dio. En términos griegos, el amor no tendría que dar, porque en términos griegos el amor podría ser de contemplación, una especie de amor platónico. Pero en términos hebreos, el amor que no se traduce en conducta, que no se traduce en lo concreto, no es amor. Por eso es que la Biblia dice de tal manera amó que dio. Ahora, este versículo que habla de la madurez cristiana, fíjense ustedes, requiere la entrega del cuerpo. Y la entrega del cuerpo es la entrega de la totalidad de la vida. Ahora, ¿cuál es el argumento que usa Pablo para esa entrega? Y esa es una diferencia fundamental entre el cristianismo del Nuevo Testamento y el cristianismo de los 20 siglos de tradición. En la religión cristiana, si se quiere decir deformada, que esa es la base del librito este, es un regreso al cristianismo original, pero es una religión de miedo, una religión de temor, una religión en la que el incentivo son las pailas del infierno, o sea, el miedo a que uno se queme en el infierno. Y muchos cristianos, cuando ustedes los oyen hablar de ser cristianos y de ser fiel a Dios, ¿cuál es el estímulo? Hay que obedecer a Dios porque ustedes saben lo que le pasa a los que desobedecen a Dios. Hay que orar para estar en la voluntad de Dios porque ustedes saben lo que ocurre al que está fuera de la voluntad de Dios. O sea, es un cristianismo de temor, un cristianismo de amenaza, un servicio que es coercivo. Pero ese no es el argumento de Pablo. El argumento de Pablo es pedir que nos entreguemos a una vida de servicio en respuesta a qué? En respuesta al amor de Dios. Ahora, cuando él dice, os ruego hermanos, por las misericordias de Dios, la palabra por, ustedes saben que tiene una serie de funciones en nuestro idioma. Por puede ser agencia, por puede ser vehículo, por puede ser autor, pero también por, y es el sentido que le da Pablo, por también significa a través de. Y ese es el sentido que tiene aquí la palabra. Os ruego a través de las misericordias de Dios. ¿Cómo puede uno hacer gráfica esa idea para que sea más concreta? Bueno, la manera en que yo lo imagino es que por aquí es una especie de túnel. Y quizás se puede ilustrar de esta manera. Si ustedes ahora llega un visitante y lo llevan ahí al Tibidabo, es que se llama, ¿verdad? Y se ve toda la ciudad. ¿Qué es lo que casi seguro le pregunta la persona a ese visitante? ¿Qué te parece? Cuando lo llevan a una catedral, ¿qué te parece? O sea, la gente siempre espera una respuesta de la impresión que produce lo que uno considera que es majestuoso. Ustedes tienen que imaginar aquí, esa palabra por, la tienen que imaginar con una penetración a la historia de la crucifixión, a la historia de la pasión. Os ruego por las misericordias de Dios significa que Pablo da por sentado, Pablo anticipa
que esta gente ha tenido la experiencia de las misericordias de Dios. Y la experiencia que ha tenido es la de un recorrido espiritual de toda la historia de la pasión. ¿Y dónde empieza la historia de la pasión? Bueno, como hecho histórico, la historia de la pasión se produce en el siglo I. Pero como hecho de la realidad, de la eternidad de Dios, ¿dónde empieza la pasión? La pasión no empieza, la pasión es. Porque Jesucristo fue sacrificado por nuestros pecados, ¿cuándo? En el siglo I. En el siglo I se produce el hecho histórico, pero según la Biblia, Jesucristo fue sacrificado por nuestros pecados antes de la fundación del mundo. Por ser Dios eterno, la cruz y Dios no pueden estar separados por el tiempo. Por eso alguien ha dicho que Dios siempre ha sido a la sombra de una cruz. O sea, cuando uno entiende que el padecimiento de Cristo no se produce en el siglo I, se produce en el siglo I como hecho histórico, pero no se produce como realidad divina en el siglo I. O sea, recuerden que en lo eterno no puede haber cronología. Dios nunca ha sido separado del dolor de la cruz, del dolor de nuestros pecados. Dios, por ser eterno, no empieza a amarnos cuando nosotros tenemos realidad histórica. Dios no me ama a mí, no empieza a amarme a mí cuando yo existo como persona. La eternidad de Dios me conoce a mí antes de que mi madre me concibiese. Dios no ha vivido sin amarme. Por eso un místico del siglo XII decía, si Dios deja de pensar en mí, Dios deja de ser. O sea, el amor de Dios es tan infinito que el amor de Dios hacia mí es el oxígeno de su propio ser. Y recuerden ustedes que la Biblia enseña que nosotros fuimos producto de ¿qué? De un soplo. Y el soplo allí de vida es respiración. Es lo mismo que la Biblia cuando la palabra dice que toda escritura es inspirada divinamente, es producida por el aliento de Dios. Nosotros hemos sido producidos por el aliento de Dios, por un soplo de Dios. Por lo tanto, tenía Silesio, este místico del siglo XII, tenía razón cuando dijo, si Dios deja de pensar en mí, Dios deja de ser. Ahora luego se concreta eso que ha sido permanente en la eternidad de Dios, se concreta en el siglo I. Y el dolor de Getsemaní, cuando el Señor dice, si es posible, pasa de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Estaba yo comentando con Tony y con su esposa esta noche, que ese es uno de los pasajes de más complejidad teológica que uno puede pensar. Si usted lo analiza bien, lo que pasa es que la gente lee la Biblia como si estuviera quemándose la casa. Pero cuando dice, si es posible, pasa de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú quieres, ¿qué es lo que se produce en ese pasaje? Una bifurcación en la voluntad divina. Recuerden que Dios es uno. Recuerden que Dios no se puede separar. Lo que pasa es que la ingenuidad cristiana a veces cuando lee la Biblia, lee a un Dios en pedazos. Y las construcciones humanas de la Biblia contribuyen en cierto modo a eso. Porque en el bautismo del Señor, ¿qué es lo que ustedes ven? Ven a Jesucristo en las aguas, se oye una voz desde el cielo, y entonces el Espíritu Santo como paloma posa sobre él. Entonces la gente piensa uno arriba, uno en el medio y uno abajo. No es así, esas son figuras bíblicas, construcciones humanas, ese es un esfuerzo humano
para que nosotros en nuestra limitación intelectual podamos entender las cosas. Pero Dios es uno. Lo que se llama el Shema en el pensamiento judío, que es lo que los judíos piadosos, si les da tiempo, es lo último que dicen antes de morir. El último aliento se usa para decir: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Es el corazón del pensamiento judío, es el corazón del monoteísmo cristiano. Dios es uno, pero ahora se produce tal elemento de dolor. Y ustedes saben que el dolor profundo afecta el nivel intelectual. Ustedes han leído cuando dice en la Biblia las palabras de Cristo: estoy triste hasta la muerte. Hay una traducción que ha puesto eso en lenguaje moderno. Y dice esa traducción que Jesucristo dijo: estoy profundamente deprimido. Y la depresión es un estado irracional. O sea, una de las cosas que afecta a la depresión, entre otras cosas que afectan, pero una de las cosas que afecta es la capacidad racional del individuo. O sea, una persona deprimida pierde los parámetros. O sea, una persona deprimida actúa errática, irracional. Cuando Jesucristo dice: estoy profundamente deprimido, es en esa coyuntura en el que Él dice: si es posible, pasa de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. El dolor es tan profundo, el estado de depresión es tan profundo, que el Señor Jesucristo hace lo que no se puede hacer: dividir a Dios y hacer que Dios tenga dos voluntades. Una voluntad de pasar ese vaso y otra voluntad de no pasarlo. O sea, la cruz como dolor físico no es lo mayor. Desde un punto de vista físico, Jesucristo no es el que más sufrió. Si ustedes están familiarizados con la historia del siglo I, hay crucifixiones mucho más trágicas que las del Señor en términos humanos. Jesucristo sufrió muy poco. Fíjense ustedes que ¿por qué era que le partían las piernas a los crucificados? Para acelerar la muerte, porque un crucificado podía pasar días en la cruz. Era una muerte muy lenta, eso era lo que hacía, una de las cosas que hacía terrible. Pero cuando vinieron a partirle las piernas al Señor, se dieron cuenta de que ya estaba muerto. Desde un punto de vista físico, Jesucristo no es el que más sufrió. Del sufrimiento que él habla es de la amargura de que al que no conoció pecado, lo hizo pecado por causa de nosotros. Ahora, cuando usted reúne todo ese historial de sufrimiento, Pablo está pensando, el argumento que él está pensando, al decir: os ruego a través de las misericordias de Dios, os ruego, al salir de esa peregrinación por las misericordias de Dios, al haber recorrido ese dolor divino, ese amor divino, esa gracia divina, a la salida de esa peregrinación, Pablo les dice: la única respuesta racional que tiene esa experiencia es la entrega del cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, os ruego por las misericordias de Dios, no es otra cosa que decir: os ruego que respondáis a las misericordias de Dios de la única manera racional en que se puede responder. Y eso es con la entrega total del cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y la palabra vivo
para darle el sabor que tiene, debe ser traducida por otra palabra. Vivo es un poco pasivo. Una traducción más directa es sacrificio viviente. ¿Por qué viviente? Bueno, porque Pablo está usando una figura de la liturgia del Antiguo Testamento. Eso es lo que Pablo está usando. Cuando dice de poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo, él se está refiriendo al sacrificio del culto judío. ¿Y cómo era el sacrificio ese? Mataban al cordero, y el cordero no moría de un solo golpe, porque el que muere desangrado no es muerte fulminante, no es un tiro en el cerebro que paraliza. El que muere desangrándose muere lentamente. Y lo que Pablo está diciendo allí es entregar el cuerpo en sacrificio viviente, que significa al mismo tiempo muriente. Ahora, ¿qué es lo que significa? Significa la entrega en la totalidad de la vida. Pero ¿quiénes son a los que él le pide que hagan esa entrega? A los que han experimentado las misericordias de Dios. ¿Y qué dice Pablo? Que ese es un culto, ¿qué? Un culto racional. Y hay una traducción que dice el culto que corresponde con la inteligencia. O en otras palabras, la única respuesta que puede dar la razón. Por eso yo, que le estaba diciendo a Tom esta tarde que yo soy un individuo pragmático. O sea, sí, yo creo en las experiencias subjetivas y el cosquilleo del Espíritu Santo en nuestra alma y ese gozo que uno siente. Yo acepto todo eso como parte de la fe. Pero el cristianismo es concreto. El cristianismo es conducta. El cristianismo es un estilo de vida, una manera de vivir. Y la manera en que yo puedo ver, porque yo no lo puedo ver de otra manera, Dios es el que conoce el corazón. Yo no conozco el corazón. Yo conozco lo que yo veo. Y la única manera en que yo puedo entender que la experiencia cristiana, de la experiencia de las misericordias de Dios se ha producido en el corazón de una persona, es cuando yo veo a esa persona volcada en una vida de servicio. O sea, lo otro es teatro. Si ustedes vienen aquí, levantan las manos y palmean y cantan y oran y leen la Biblia y se saludan con ósculo santo, hermano, gracias a Dios, somos cristianos, somos salvados. Y después son individuos estériles, que ustedes vienen por aquí, se sientan ahí, cantan, hacen todo y salen de aquí. Y como dicen los cubanos, de mi maíz ni un grano. Yo no dudo que ustedes sean salvos, pero tengo muchas reservas en qué salvados están ustedes. Porque Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. La única manera racional de responder al amor de Dios es la vida de servicio. No dejando aquí todo y quemando los barcos, yéndose para el Himalaya a evangelizar a aquella gente. No necesariamente eso. Puede ser aquí, ¿cómo se llama? San Cugat del Valle, ¿no? Puede ser aquí. No tiene que ser inclusive ni ir a Galicia a ayudar a recoger el petróleo ese que está allá. Aquí, en el patio de nosotros, pero tiene que haber una vida de servicio. La vida de servicio es resultado de la experiencia del amor de Dios. Ahora, fíjense ustedes, ¿cómo es que uno puede, qué es lo que Dios le pide a uno? Que yo, que viajo por todos lados, la gente siempre está preocupada de cómo servir al Señor, cómo, qué hacer. Fíjense, y algunos se rompen la cabeza de qué querrá Dios de mí.
No es responsabilidad de mí, no es responsabilidad mía averiguar lo que Dios quiere de mí. Es responsabilidad de Dios decírmelo. ¿Ven qué fácil es? Alguna gente se rompe en la cabeza, ¿qué querrá Dios de mí? Pues eso no es problema mío. Eso es problema de Dios. Decirme qué es lo que Él quiere de la vida mía. Ahora, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo lo que hace es decirnos a nosotros la referencia en la que nosotros podemos escuchar a Dios. ¿Dónde es que se escucha a Dios? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que yo tengo que hacer es ponerme en su altar. No es asunto mío dejar la carrera de medicina, dejar mi negocio, quemar mi industria, entregarle mi empresa a los pobres y irme por ahí. No, esa no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es ponerme en el altar de Dios y de allí Dios se servirá lo que Él quiera. De allí Dios me enrumbará. Yo nunca he tenido esa lucha. Yo lo que hice hace muchos años fue ponerme en su altar. ¿Y qué es ponerse en su altar? Sencillamente, Señor, te amo. Señor, respondo a tu amor. Aquí está mi vida para que te sirvas de ella. Y en 50 años Dios la ha encauzado por un lado, por otro lado, por aquí, para allá, un sentido de rumbo y de dirección. Porque mi responsabilidad no es averiguar lo que tengo que hacer. Mi responsabilidad es ponerme en sus manos. Y al ponerme en sus manos, de allí Él me dirigirá. ¿Y saben ustedes cuál es la pobreza de alguna gente? Que no acaban de hacer la decisión de entregarse totales en las manos de Dios. Y de ahí Dios va. Ahora, si ustedes leen el segundo versículo, se van a dar cuenta. No sé cómo está traducido en las versiones que ustedes tienen, pero si ustedes lo entienden de esta forma, y observen la palabra clave que une a los dos versículos. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo. ¿Se dan cuenta la fuerza que tiene la conjunción copulativa que une los dos versículos? Y no os conforméis a este siglo. ¿Qué significa eso? En la manera en que está traducido ahí, en la versión que creo que tienen ustedes, pone al individuo en una posición pasiva. Y no os conforméis a este siglo. Pero fíjense, hay una traducción que dice, y no permitáis que este siglo os reduzca a su molde. Ahora, miren la diferencia que hay aquí. Aparentemente, como está traducido ahí, sería que el individuo cristiano se acomoda al mundo. Pero no es esa la idea. La idea es que el mundo va a tratar de obligarte a ti a acomodarte a él. Ahora, ¿cuál es el choque que existe entre los dos versículos? La entrega del cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es revolucionaria. Y a esta sociedad no le conviene eso. Un cristiano puesto en el altar de Dios es un peligro para esta sociedad. Un peligro para los intereses de esta sociedad. Y esta sociedad tratará por todos los medios de obligarte a que te acomodes a sus patrones, a sus moldes. Ahora, los dos versículos, si ustedes lo piensan, para alguna gente la Biblia es como fría, ¿no? Como un libro, pero yo no lo veo de esa manera. Entre el versículo 1 y el versículo 2 hay un choque brutal. Mire, mientras ustedes sean cristianos nominales, ni el diablo, si quieren hablar de él, ni esta sociedad corrupta, esta sociedad de consumo,
porque ya la sociedad de ustedes ya pasó de ser sociedad de consumo. O sea, Estados Unidos y la Europa occidental ya hace tiempo que dejaron de ser sociedades de consumo, ahora son sociedades de desperdicio. Ustedes saben que en el desarrollo económico del mundo, primero venía la sociedad de supervivencia, que era la sociedad esa después surgió la sociedad de consumo, que era aquella de lo necesario. Pero nosotros estamos en una sociedad de desperdicio. ¿Ustedes recuerdan los coches que habían antes en las calles de Barcelona? ¿Cuántos años tenían los coches que habían en las calles de Barcelona antes? Ustedes conseguían coches viejos aquí en la calle. Ahora los coches viejos son una curiosidad. Es más, me dijeron a mí, si no me informaron mal, hace un par de años en Madrid, que el gobierno dio un subsidio, no sé qué cosa, para eliminar de las calles todos los carros viejos, los coches viejos. ¿Es cierto eso? No es cierto. ¿Se da cuenta? Antes los coches se aguantaban hasta que se desbarataban en las manos de uno, ahora no, ahora le cambian esto, lo otro, los equipos, los ordenadores, antes, ahora ya, cada vez que sale uno nuevo, ya con un pajarito diferente, ¿verdad? Una tecla que hace algo diferente, ya uno como que le encuentra defecto al que uno tiene, que está funcionando perfectamente bien. Pero ahora tiene uno que tiene una cosa diferente, que es más aprisa, o es esto, es lo otro, una sociedad de desperdicio, una sociedad de apariencia, una sociedad de lujos. Y para poder mantener eso, ¿qué es lo que hace falta? A veces hace falta trabajar más allá de lo que es necesario. Porque existen necesidades que son necesarias, y perdonen la redundancia, y existen necesidades que son fabricadas artificialmente por una sociedad de desperdicio. Y esa sociedad de desperdicio reclama mucho tiempo. Yo estuve hace poco en un campamento de jóvenes en una pequeña islita que se llama Holbox, que en maya significa hoyo negro. Es una islita pequeñita en el Golfo de México. Y un amigo que conocí allí, ese es un trabajo de la iglesia presbiteriana, y con este amigo me llevó a pescar una tarde. Come el pescado allí es una maravilla, y las langostas es una cosa que no tiene ningún estatus. Langosta allí es como hamburguesas de McDonald's, es común. Y este hombre me lleva a pescar y me dice: Gerardo, yo salgo a pescar por la mañana temprano y como a la 1 regreso a mi casa, porque yo solamente pesco aquello que me permite vivir y guardar unos centavitos por si hay una emergencia de salud. Miren qué mentalidad. Pero a la 1 del día ya él viene con su bote, un botecito de un motorcito, ya como a la 1 del día él viene con el pescado que es suficiente para él vivir. Y dice, y guardar unos centavos por si enferma alguien de la familia. Yo leí hace poco, y tiene que haberse inspirado quizás en ese tipo de vida. Yo leí hace poco de un hombre que fue también a esa región de México, y entonces se va con un pescador, y el hombre pescó, así como el amigo mío, cierta cantidad de pescado, y ya cuando iba para la costa otra vez, el hombre le dice: ¿por qué no pescas más? Mira qué buena pesca hay. Y dice: porque esto es lo que necesito. Y el hombre insistió, le dijo: yo tengo lo que sería un máster, un MBA, es una licenciatura, una maestría, no sé, una maestría en administración de empresas. Dice que tengo una maestría en una administración de empresas de Harvard, una maestría de Harvard, no una. Y yo te puedo ayudar a ti a armar una empresa buena. Y dice, ¿y para qué? Dice, bueno, pues fíjate, aquí hay mucho más peces, tú pescas más. Y entonces si pescas más podrás comprar otro bote.
Y entonces podrás tener empleados. Y después que tengas eso, pues puedes tener una empresa y entonces ya después no vas a tener que trabajar, sino administrar la empresa. Y entonces con el tiempo tú vas a poder tener tiempo para tu familia y para conversar con tus amigos y para salir a pasear. Y dice, pero eso es lo que yo hago ahora. Dice, yo no tengo que esperar eso. Dice, mira, ahora yo voy para mi casa, como con mi mujer, duermo una siesta en mi hamaca y entonces voy al pueblo a tomar algo con mis amigos y regreso y me acuesto temprano. Yo no tengo que esperar todo eso que tú dices. El tipo había descubierto, pero esta sociedad de consumo. Entonces, una persona que se entrega en el altar de Dios y que quiere vivir funcionalmente cristiana, es una amenaza para este mundo. Y este mundo va a tratar de asfixiarte. Yo te voy a decir, mira, está bien que tú vayas a la iglesia, pero no te vayas a fanatizar. Está bien sí que tú seas cristiano, pero no lo vayas a coger demasiado a pecho. Acuérdate que la vida hay que disfrutarla y a los muchachos jóvenes que le dicen, no te vayas a meter ahí en la iglesia así y te vayas a asfixiar, porque acuérdate que tú eres joven y tú tienes que divertirte y todas esas cosas. Pues, ahí le dice la Biblia, no permitas que este mundo te ponga y te cierre a sus moldes. Un cristianismo dinámico, un cristianismo efectivo es una amenaza para esta sociedad. Y Pablo anticipa que van a haber un montón de dificultades, un montón de presiones para que uno no tenga una vida de servicio, una vida de dedicación. Ahora, cuando Pablo dice que nos pongamos en el altar y después dice que el mundo tratará de doblegarnos a sus moldes, ¿qué es lo que dice Pablo que es el recurso en contra de esa intención de una sociedad de pecado? La transformación. ¿A través de qué? De la renovación de nuestro entendimiento. Y entendimiento allí, la palabra que se traduce por entendimiento es la palabra de mente, nous. Nous es mente. Es una traducción literal. Sería la renovación de vuestra mente. Yo me doy cuenta que los cristianos tienen muchas dificultades con el concepto de mente y parcelan el cristianismo en corazón y mente. Hablan de un cristianismo que no es de la cabeza sino del corazón, pero esa es una idea occidental que se impone. Porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento la palabra corazón, ¿qué significa? Bueno, en el Nuevo Testamento la palabra para corazón es cardia, de donde viene cardíaco, cardiología, es la palabra corazón. Pero en el pensamiento occidental, corazón, como figura retórica, es el asiento de las emociones. Pero corazón, en el Nuevo Testamento, no es el asiento de las emociones. Cardia incluye el nivel de las emociones, pero incluye también el nivel afectivo, que es el de las emociones, pero también el nivel intelectual y el nivel volutivo. De la misma manera, cuando ustedes van al Antiguo Testamento, la palabra lep, de donde viene la palabra corazón en el hebreo, es el equivalente del cardia del griego del Nuevo Testamento. ¿Y se refiere a qué? Se refiere al nivel humano, donde se piensa, donde se siente y donde se decide. El gran problema de algunos cristianos es que su experiencia se produce en el corazón como asiento de las emociones. Y las emociones se contraen y se expanden de acuerdo a las circunstancias.
lo que no se contrae y se expande de acuerdo a las circunstancias no es el nivel afectivo. Ese se encoge y se estira. Pero el nivel intelectual, que es el nivel objetivo de la vida, ese no sufre nada con las circunstancias. Por ejemplo, si usted está alegre, se siente lleno de Dios. Si está triste, cree que se vació. Cuando usted está en un servicio donde le hablan de las almas perdidas y de los niños de Biafra que mueren, le dan un cranque de eso, como dirían los cubanos. Y usted deja hasta los zapatos aquí para mandárselos a los muchachitos de Biafra. Pero cuando se va pasando la impresión de las diapositivas que le enseñaron a ustedes, de los muchachitos rodeados de moscas y llorando y todo fastidiado, cuando se le va pasando esa impresión, usted se olvida de esos muchachitos y no da una peseta más. Porque las pesetas que usted dio son resultado de ¿qué? De la emoción de ver esos niños así. La transformación de que habla Pablo no tiene que ver con el nivel de las emociones. Transformación de la mente significa una evaluación total y una respuesta conceptual, racional. Por eso es que yo, en los lugares donde yo predico y hablo, no me interesa mucho que la gente pase al frente y levante la mano. Yo no estoy en contra de eso. Hay lugares donde se hace, yo lo hago, no hay problema. Pero a mí me gusta más decisiones que se produzcan en el nivel intelectual, en el nivel conceptual. Porque cuando una persona se confronta con las misericordias de Dios y responde racionalmente, la respuesta no es la respuesta a un estímulo de la predicación, es el resultado de una evaluación que se ha hecho de esas misericordias de Dios. Y es una respuesta calculada, una respuesta que tiene en cuenta el costo, una respuesta que tiene en cuenta el sacrificio, una respuesta que tiene en cuenta todas aquellas cosas, y a esa persona no hay quien la pare. Yo empecé muy joven el ministerio. Cuando yo fui a educarme para servir al Señor, mi clase inicial fue un grupo de 22 personas. 50 años después, de esas 22 personas quedamos sirviendo, como yo estoy sirviendo al Señor, quizás menos que los dedos de mi mano. Algunos han ido a estilos de vida tan contrarios. Uno de mis compañeros de estudio dejó a su mujer y a sus hijos en Cuba y se unió con una señora que se dedica a la brujería ahí en Miami. Y fuimos compañeros de estudio, y a ese nosotros le decíamos, no me acuerdo si le decíamos Lutero, Calvino, cómo, porque era una especie de místico, ¿te das cuenta? Que a esa gente yo como que le tengo mi distancia, ¿no? Porque yo veo que es demasiado así como spooky, diríamos nosotros. Yo sigo sirviendo al Señor. Yo creo en los sentimientos y en las emociones, pero mi relación con Dios y con el servicio yo trato que sea lo más racional posible. Eso no está expuesto a mis estados de ánimo. Si ustedes me hubieran oído predicar en algunas ocasiones y hubieran podido ver mi interior mientras predico, ustedes dirían, Gerardo es un gran artista o es un hipócrita de 7 suelas. Porque lo que yo estaba predicando era totalmente contrario a lo que yo estaba experimentando y a lo que yo estaba sintiendo. Dolor desgarrador, estado intensamente depresivo,
podía hablar del gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque yo no estaba articulando mis sentimientos, yo estaba articulando mi fe. Y mi fe es categórica, mi fe es conceptual, que a veces me da la experiencia de ese gozo que grita, aleluya, gloria al nombre del Señor, pero a veces no. La transformación de la mente es la transformación de los valores. Y cuando tú transformas tu mente, transformas tus valores. Entonces no importa el mundo que te rodee, no importa la presión social, nadie te puede hacer sucumbir. El cristianismo que resiste la presión social es el cristianismo que se origina adentro, no el cristianismo de apariencia. O sea, ¿de dónde ustedes creen que salió la idea de los monasterios? Que ustedes tienen algunos muy famosos aquí, muy antiguos. ¿De dónde salió la idea del monasterio? La idea de ponernos por afuera algo que nos protegiera del mundo. Pero si ustedes están familiarizados con la historia de los monasterios, ustedes saben que algunas de las historias más tristes, más sucias, menos piadosas, se han escrito en los claustros. ¿Por qué? Porque los hombres pusieron murallas y paredes que los separaran del mundo, pero no hubo la transformación de la mente. Y al no haber la transformación de la mente, al no haber la transformación de los valores, el claustro no los pudo proteger. Las grandes murallas y las grandes paredes que los separan del mundo para que no sirvamos a Dios es la transformación de la mente. Y finalmente, cuando uno transforma su mente, ¿qué es lo que uno consigue o qué es lo que uno hace? Consigue establecer la comunicación con Dios. ¿Saben ustedes por qué algunos no oyen la voz de Dios y nunca saben cuál es la voluntad de Dios en su vida? Porque Dios y ellos hablan lenguajes diferentes. Cuando ustedes hablan en castellano yo los entiendo, pero cuando hablan en catalán me quedé perdido en el desierto sin cantimplora. Puede que agarre una palabrita, y si yo viviera aquí ustedes pueden estar seguros que a los pocos meses ya yo me podría comunicar con ustedes en catalán. No perfecto, pero y si me dejan un año, pues lo voy a hacer mejor. Si me dejan 2 años, ustedes pueden estar seguros que nací en Barcelona. Pero cuando uno no sabe los idiomas, comete errores. Estaba yo en un pueblito maya en México y yo siempre que estoy echando broma y curiosidades, yo no sé nada de maya. Y el culto en maya y los niños cantando en maya. Entonces las 2 jovencitas, las 2 señoritas que dijeron el culto, el coro, pues yo por jugar con ellas le pedí a uno allí que me enseñara a decir dame un beso en maya, para decírselo a las muchachas. Y me dijeron, lo repetí, dale, pero qué va, muchacho, dificilísimo el asunto aquel. ¿Qué va? Me dije, mire, es mucho más fácil pedirlo en inglés. Y entonces yo le dije, porque fíjense, beso en inglés es kiss. Ay, muchacho, tú no sabes lo que yo dije en maya. Cuando regreso a Cancún y le hago la historia a un amigo mío que sabe inglés, castellano y maya, me dice, Gerardo, tú no sabes lo que tú dijiste. Yo le dije, bueno, yo le dije a la muchacha que kiss es más fácil en inglés, que beso en inglés es más fácil que en maya. Y entonces me explicó. Se escribe diferente, pero la fonética es igual. Me explicó lo que significa kiss en maya. Y si después les interesa, yo les puedo decir a ustedes lo que... Pero como que no me siento en la libertad
Pero aquí, problema serio cuando no se habla el mismo idioma, ¿sabes? Entonces, la transformación de la mente es lo que permite que Dios y el cristiano se entiendan. Y fíjense ustedes que ese versículo lo dice. Mas transformaos por la renovación de vuestra mente para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Se dan cuenta ustedes que la transformación de la mente permite qué cosa? La experiencia de la voluntad de Dios. Hay gente que jamás experimentarán la voluntad de Dios porque el idioma que Dios habla y el idioma que ellos hablan no es el mismo. La mente de ellos funciona en términos de los valores de esta sociedad perdida, corrupta, del egoísmo de esta sociedad, de la apariencia de esta sociedad, de las cosas de esta sociedad que tienen valor temporal. Y Dios habla, pero no es escuchado. Pero cuando uno renueva su mente, uno habla el idioma que Dios habla. ¿Y la experiencia es cuál? La experiencia de la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y me gusta cómo lo pone ahí para finalmente terminar. Me gusta cómo lo pone ahí, porque fíjense lo que dice. Para que experimentéis ¿qué? La buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Como yo me reúno con cristianos de casi todas las denominaciones, ¿qué es lo que yo oigo a veces? A veces yo oigo a la gente que habla de la voluntad perfecta y de la voluntad permisiva de Dios. Que ese es un invento que se han hecho los cristianos para negociarles. Y entonces, pues dice, bueno, yo no estoy en la voluntad perfecta, pero yo por lo menos estoy en la voluntad permisiva, ¿ves? Que eso es falso. Dios tiene una sola voluntad. ¿Usted está en la voluntad de Dios o no está en la voluntad de Dios? No hay tal cosa como que... Pero ahí piensa lo que dice. Para que no te quedes afuera. Si tú te pones en el altar de Dios, ahí experimentas todo. La que es buena, la que es agradable y la que es perfecta. O sea, aunque Dios no tiene tantas voluntades, pero la experiencia es total. ¿Qué es lo que se experimenta? Un sentido de descanso, un sentido de paz, un sentido de contentamiento. Uno de los grandes problemas de esta sociedad es que es insaciable. Esta es una sociedad insaciable. ¿Por qué? Porque esta es una sociedad adictiva. Y las adicciones van siempre creciendo. La persona que no tiene cuidado, por eso es que se envicia. Y en esta sociedad tú tienes primero un piso, que tiene 2 dormitorios donde duerme tu hijo y donde duerme el matrimonio, pero entonces ya después un piso no es suficiente, este piso es chiquito, nos hace falta un piso con una terraza, que no es malo tener una terraza, pero después que tienes la terraza quieres un piso con jardín, porque también la terraza es buena, pero un jardín es mejor. Y después ya no lo quieres aquí, lo quieres allá, pero entonces una casa de esta naturaleza, ya los muebles que yo tenía en el piso no son adecuados para esta casa, ¿ves? Entonces yo necesito estos muebles para esta casa, que no son malos esos muebles, ¿te das cuenta? Pero si te das cuenta, y entonces si el vecino pinta, tú tienes que pintar, porque hace ya muchos años que tú no pintas, y al vecino se le ocurre hacer una de esos, ¿cómo le llaman? A un landscape, una... qué sé yo, la cosa esa del jardín, ¿no? Pues entonces tú tienes que... Yo tengo un amigo que hizo una cosa muy bonita y ya el vecino hizo la suya, porque vaya, mientras ninguna casa tenía, eso en sociología se llama la necesidad relativa, creo que sería como se diría, ¿ves? Que cuando en un pueblito todas las mujeres lavan en el río, pues a nadie le duele las manos lavando en el río.
Pero cuando una vecina se consigue una lavadora eléctrica, ya a las vecinas les empiezan a doler las manos lavando en el río, que nunca le habían dolido. Eso es lo que llaman en sociología privación relativa. Es como se llama en sociología, privación relativa. ¿Te das cuenta? Y entonces esta sociedad así, así, así y así. Cuando uno transforma su mente, los valores de esta sociedad no lo presionan a uno a nada. Yo a veces, cada vez que puedo evitarlo, no uso corbata, pero en algunas iglesias hay como una especie de obligación de poner corbata, y entonces yo viajo a veces con mi corbatica y mi camisita, ¿no? Pero una vez pues, pongo mi corbata y me dicen, Gerardo, ya esas corbatas no se usan. Y yo le dije, ¿y cómo yo las uso? Sí, pero es que ahora las corbatas no son anchas, ahora son estrechas. Y digo, pues fíjate. Y a veces me pongo pantalones que me dicen, Gerardo, ya esa tela no se usa. Y digo, ay, ¿cómo yo las uso? ¿Por qué? Bueno, porque se le ocurrió a un modisto en París que en este verano se va a usar el verde. Entonces yo la ropa que tengo que es azul no me la puedo poner, tengo que comprarme verde, ¿sabes? Porque yo no voy a salir con azul a la calle. Porque a decir, este hombre donde vive no se enteró que en el verano es el verde, ahora este verano es el verde. Yo estoy hablando de cosas raras o estoy hablando de la realidad. Presiones sociales. Pero cuando tú te renuevas en tu mente, tú sí disfrutas y te puedes comprar el verde porque te gusta, te lo compras. Pero una cosa es comprarse el verde porque uno lo quiere comprar y otra cosa es comprarse el verde porque yo tengo que salir vestido de verde. Y entonces a veces para comprar de verde tengo que trabajar unas horas extras porque no tengo verde. Y no tenía en el presupuesto la camisa verde. Entonces tengo que trabajar 2 horas extras para la camisa verde. ¿Se dan cuenta ustedes cómo la sociedad, cuando uno transforma su mente, uno es libre? Y uno sale a la calle con la ropa que uno tiene, que no se la ha robado, que no es ilegal, que no es inmoral, sencillamente no está de acuerdo a lo que dijo el loco de París. ¿Se dan cuenta? Fíjense ustedes, ahora hace poco, y concluimos con esto que me recuerda a Carmita, pero esta ropa que hay ahora, Tommy algo, ¿no? Usted sabe, no sé si llegó aquí la noticia, ¿sabe lo que declaró ese hombre, no? De que él, porque los latinos allá están comprando mucho, los hispanos y los de la raza negra. Y él dice que si él se hubiera enterado de que esa gente iba a comprar eso, creo que la hubiera hecho de menor calidad la ropa o eso. Y entonces esta señora, que es de la raza negra, que tiene un programa muy oído en Estados Unidos, Oprah Humphrey, lo llevó a su estudio y le dijo, ¿usted dijo eso? Y dijo, sí, yo lo dije. Y ella lo botó enseguida del estudio. Así es la cosa. ¿Ustedes quieren experimentar la voluntad de Dios? Pónganse en el altar de Dios. ¿Qué es ponerse en el altar de Dios? Señor, aquí está mi vida. Yo quiero transformar mi mente para entender tu voz, para escuchar lo que tú quieres de mí. No es para complacer a nadie, no es para someterme a la presión de nadie. Yo quiero responder a tu amor con mi amor. Y de ahí del altar, Dios va a escoger lo que Él quiere, para su gloria y para su honra. Vamos a tener un momentito de oración.